y darles la más cordial bienvenida a esta reunión, especialmente que está dedicada a la ciberseguridad. Mi nombre es Yarly Vaquero, directora de canales, y represento a CyberSafe en este encuentro. El día de hoy, en conjunto con nuestra compañera Sandy Arjuela, estaremos moderando esta reunión. Queremos comenzar, primero que nada, expresando nuestro más sincero agradecimiento por su presencia aquí hoy. Sabemos que el tiempo de ustedes es valioso y apreciamos enormemente su interés y compromiso con la ciberseguridad y todo el tema de seguridad digital. En CyberSafe estamos dedicados a proteger y fortalecer las defensas de nuestros clientes con las crecientes amenazas cibernéticas. Primero que nada, reconocemos que la seguridad informática es una prioridad absoluta en el mundo empresarial actual. Y en esta reunión, pues vamos a tener una oportunidad invaluable para unir nuestros esfuerzos y compartir con ustedes conocimientos sobre este tema que sabemos que es tan crucial y de gran importancia para todos. Durante nuestra sesión vamos a explorar estrategias efectivas para poder salvaguardar nuestros sistemas y datos contra posibles ataques. También queremos fomentar pues, un diálogo abierto para aprender unos de otros en este tema, que podamos fortalecer nuestra postura de seguridad colectiva. Y al final de nuestro espacio en la reunión vamos a habilitar unos minuticos para que podamos ampliar información con las preguntas y atender a todas las inquietudes que ustedes puedan presentar. Esperamos primero que nada que esta reunión sea informativa, sea interactiva y productiva para todos nosotros. Los vamos a estar invitando al final a que participen activamente, puedan plantear sus preguntas y puedan de esta manera también compartir sus experiencias y la retroalimentación de la reunión que nos va a brindar el día de hoy. Sin más preámbulos, yo procedo a presentar a nuestro especialista Eve Martínez, quien a través de todo su conocimiento y experiencia nos va a ofrecer esta charla. Así que, pues, bienvenidos, sumerjámonos nuevamente en el mundo de la ciberseguridad y, pues, la idea es que trabajemos unidos para proteger aún más a CyberSafe y nuestras organizaciones que son nuestro punto vital. Una vez más, gracias por formar parte de esta iniciativa, por su dedicación a la seguridad digital y, pues, sin más preámbulo, te doy paso adelante, David, para que podamos dar inicio. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, David, gracias. Ok, listo. Muchas gracias por la confirmación. Listo, bueno, pues muy buenos días a esta temática del día de hoy. Un poco para que conozcan un poco el contexto de esta charla. Yo dirijo muchos proyectos en el que auditamos empresas, hacemos pruebas de ethical hacking, hacemos pruebas de penetración, simulamos que somos adversarios y básicamente de esa experiencia que llevamos muchos años en la compañía haciendo, pues les traemos esta charla de cómo los criminales pueden atacar empresas en 20 minutos o menos, inclusive. Todo de que va a depender mucho de la estrategia de seguridad que ustedes tengan a nivel interno de la compañía, en la que pueden facilitarle la tarea a los atacantes de tal forma que puedan llegar a hacer esta clase de ataques en 20 minutos o menos. Entonces espero que puedan disfrutar la charla de hoy. Ya pues vamos a iniciar con el tema. Listo. Entonces, bueno, como una introducción, esto ha ido creciendo desde la pandemia. Esto se multiplicaron los ciberataques, se multiplicó obviamente la exposición que tienen las compañías a nivel de servicios tecnológicos. Por lo tanto, también los atacantes se han ido moviendo hacia las plataformas tecnológicas y hoy vemos muchísimos más ataques que los que veíamos en el pasado. Y hoy en día es mucho más importante la ciberseguridad. Vemos estadísticas preocupantes como que el 90% de las empresas pequeñas y medianas ya tuvo un ciberataque, tuvo un incidente informático y vemos cosas como las que ha dicho exdirectores del FBI, como solo hay dos tipos de empresas en la actualidad, las que han sido hackeadas y las que serán hackeadas. O sea, eso ya estamos hablando de que no hay ninguna compañía exenta de esta clase de temas. Todas las compañías, sin importar el tamaño, son objetivo de los criminales hoy en día y por eso tan importante pues en la temática que vamos a hablar el día de hoy. Listo, pues si vemos otras estadísticas, vemos que uno de los ciberataques que más está creciendo son los ataques de denegación de servicio y vemos que, por ejemplo, en 2023 se generaron 15.4 millones de ataques durante todo el año. Y pues esto es una estadística muy alarmante. También vemos que, por ejemplo, los dispositivos IoT, que son dispositivos de capacidad tecnológica muy reducida, por lo tanto también la seguridad es muy reducida y estamos viendo que los atacantes también están
digamos, buscando violar la seguridad de las compañías a través de estos dispositivos, y vemos que, por ejemplo, el último año fueron 52.000 ataques mes a mes. Entonces, pues también es una estadística muy alarmante. Si ya vemos estadísticas de los tipos de ataques y las proyecciones que se tienen para el 2024, vemos ataques como phishing, que es se espera que el 44% de los ciberataques contengan esta clase de técnicas, que son pues ataques que llegan por correo electrónico, compromisos. Por lo tanto, pues también la seguridad de las compañías debe ir orientada a proteger estos sistemas, ¿no? También tenemos que el segundo ciberataque más común en este 2024 que se espera sea ataques de negación de servicio. Nuevamente tenemos ataques muy conocidos como el ransomware, pérdida de datos y robos, pero pues la idea de esta estadística es que ustedes entiendan que hay que apuntarle a proteger este año aún más estos sistemas que están siendo objetivo de los cibercriminales. ¿Listo? Y aquí quiero presentarles un modelo, se llama el Cyber Kill Chain. El Kill Chain es un modelo que se dio en las fuerzas militares con el fin de identificar, analizar y poder contener ataques enemigos. Entonces, el Kill Chain no es más que una metodología en la que se buscan identificar cuáles son las fases de un ataque y buscar cómo protegerse ante cada una de esas fases de ataque para que el atacante no pueda avanzar. Pues el Cyber Kill Chain pues es esta misma metodología en el entorno cibernético. Entonces, eso es una metodología que se hizo famosa hace algunos años, no es algo que me esté inventando yo, sino que es algo principalmente que se volvió muy popular en los Estados Unidos, precisamente porque ayuda a compañías a identificar qué tipo de técnicas estaban usando los criminales y también cómo debían protegerse. Entonces, esta es básicamente la anatomía de un ciberataque. Un atacante tiene una fase inicial de reconocimiento. En esta fase de reconocimiento, pues el atacante busca identificar víctimas potenciales, buscar toda la información que está disponible de las compañías para poder atacarlas, busca correos electrónicos, sus sitios web, toda su infraestructura pública, que obviamente al ser pública es la que más a la mano de los atacantes está. Luego de esta fase, pues está una fase de preparación. En la fase de preparación el atacante pues analiza, por ejemplo, todos los correos de la compañía y mira cuáles son los objetivos más interesantes, como las áreas de gerencia o de toda la infraestructura tecnológica, cuáles son los sitios web o los servidores más vulnerables para así atacarlo. ¿Listo? Luego viene una fase de entrega donde pues ya el atacante, pues si es un ataque a las debilidades de la infraestructura, pues explota una vulnerabilidad. Si es un ataque por correo electrónico, pues lanza campañas de phishing para buscar su objetivo, que es obtener información confidencial de las compañías. Y por último, pues tenemos el aprovechamiento. Digamos, hasta aquí, esto sería como un compromiso inicial. Los atacantes, si llegaron hasta aquí, posiblemente ya tengan acceso a la compañía. De todas formas, a partir de ahí, pues el atacante también puede hacer muchas otras cosas como instalación y tomar el control de servidores, de infraestructura, con el fin, pues, de que ellos puedan ejecutar comandos de forma remota, puedan mandarle instrucciones y luego usar esa misma infraestructura para atacar otras compañías o hacer ataques mucho más sofisticados a nivel de las empresas. ¿Listo? Y por último, pues las acciones donde el atacante ya logra su objetivo final, que sería o robar información sensible o instalar un ransomware y pedir un secuestro, pedir pues una extorsión por acceder nuevamente a la información. Todos estos temas, entonces aquí, digamos, este modelo funciona para tipificar cualquier tipo de ataque. Todos los ataques funcionan así. Y vamos a ver, principalmente nos vamos a centrar en estas 4 fases en la charla del día de hoy para que ustedes puedan ver cómo los atacantes están ejecutando cada una de estas fases, pero también a nivel de las compañías qué pueden hacer para protegerse y obviamente dificultar la tarea de los atacantes. Porque si no tenemos la conciencia de esto, posiblemente pues vamos a ser víctimas que estas 4 fases es muy fácilmente para un atacante, para una compañía que no tiene conciencia de ciberseguridad, pues lo va a poder hacer en 20 minutos o inclusive menos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vamos a usar este modelo de Cyber Kill Chain específicamente para ataques que tienen el contexto de ingeniería social. Son ataques que normalmente llegan por correo electrónico y les voy a mostrar cómo realmente un atacante puede pasar por cada una de estas fases en 20 minutos o menos y por lo tanto llegar a comprometer a una compañía.
Listo. Entonces, pues tenemos como la primera fase, que es la fase de reconocimiento, donde el atacante ya si va a hacer un ataque de correo electrónico, pues se va a centrar en obtener la mayor cantidad de correos electrónicos. Esto lo puede hacer el atacante. Muchas veces las compañías publican correos electrónicos, los correos electrónicos, por ejemplo, de sus directivos, tienen servicios de directorio públicos y expuestos hacia Internet. Por lo tanto, esta tarea muchas veces para un atacante es muy fácil. Un atacante pues, que pueda automatizar este proceso puede hacer esta tarea en 5 minutos o menos. ¿Listo? La segunda fase, que es la de preparación, donde pues el atacante elabora y lanza campañas de phishing. Hay plataformas, de hecho al final de esta sesión les voy a mostrar un demo cómo nosotros en las pruebas de ethical hacking que hacemos podemos lanzar una campaña de este tipo en menos de 5 minutos. Y ustedes se van a dar cuenta lo fácil que es a través de estas plataformas que ya existen poder lanzar esta clase de ataques. Por lo tanto, pues los criminales también tienen acceso a estas plataformas y por lo tanto, pues también van a poder lanzar campañas de phishing en menos de 5 minutos. Nuevamente, aquí pues la siguiente fase es, una vez el atacante lanza la campaña de phishing, pues puede obtener información, puede que los usuarios accedan a un archivo peligroso, un malware que le da acceso al atacante, credenciales y demás, o puede que a través del correo le esté solicitando información sensible como usuarios, contraseñas y demás, que obviamente el usuario que no esté capacitado va a responder y le va a dar acceso a los criminales. Y por último, pues tenemos la última fase, que es la fase de instalación de malware, donde pues el atacante ya tiene credenciales de acceso, pues puede, por ejemplo, conectarse por VPN o puede conectarse a algún servicio y a través de este servicio instalar malware que pues ya estando en la red corporativa, pues empieza a esparcir por toda la compañía. Entonces, esto es básicamente la anatomía de un ciberataque que funciona por correo electrónico. Casi cualquier tipo de ataque pues se puede mapear a esta metodología de Cyber Kill Chain y pues eso es lo que nos va a ayudar a protegernos. Ahora vamos a ver eh, otro ataque, por ejemplo, en el que los atacantes buscan explotar vulnerabilidades conocidas. Este también es un tipo de ataque que normalmente a un atacante le puede llevar 20 minutos o menos, por lo tanto, pues son muy peligrosos para las compañías. Entonces, la primera fase, que es la búsqueda de activos públicos, pues aquí el atacante simplemente por el dominio de la compañía o por las direcciones IPs de sus servicios, de sus páginas web, puede empezar a identificar la infraestructura tecnológica. Una vez identifica todos los, digamos, direcciones IP o servicios que están públicos de una compañía, puede lanzar la siguiente fase, que sería hacer un escaneo de vulnerabilidades conocidas. Hay muchas plataformas, hay herramientas open source también para hacer este tipo de cosas, por lo cual los atacantes tienen a la mano muchas herramientas y pueden lanzar escaneos a estas direcciones IP, a estos servicios, a estas páginas web de las compañías y en menos de 5 minutos, muchas veces que estos análisis no duran tanto, pueden identificar qué vulnerabilidades conocidas existen en la infraestructura de ustedes y por lo tanto pues ya saben cómo explotarlas porque al ser vulnerabilidades conocidas ya existen a nivel público formas de explotarlas que ni siquiera los atacantes necesitan programar nada, solamente es descargar un script y ejecutarlo contra la infraestructura de ustedes y con eso pueden llegar a vulnerar los sistemas mediante la explotación de esas vulnerabilidades. Hay muchas herramientas aquí, yo les anoto algunas. ExploitDB es una base de datos que está pública en Internet, ustedes pueden buscar en Google y encontrar que ahí hay millones de exploits a vulnerabilidades conocidas. Por eso es que las vulnerabilidades conocidas son tan peligrosas, porque pues básicamente cualquier atacante sin mucho conocimiento técnico podría llegar a explotarlas. ¿Listo? Pues esto también se podría hacer en menos de 5 minutos. Y por último, pues ya una vez que el atacante logra explotar una vulnerabilidad conocida, pues podría llegar a acceder remotamente a la infraestructura de ustedes y ya tomar el control de sus activos. Hay lo más conocido, por ejemplo, a nivel de páginas web, es que les quiten el sitio de ustedes, que redirijan a publicidad, a sitios peligrosos para sus usuarios, que dañen la reputación de ustedes. A nivel de servidores, pues que tomen el control de los servidores, instalen ransomware, que cifren la información o que luego usen esa infraestructura de ustedes, esos servidores, para atacar a otras empresas. Y eso es bastante, bastante peligroso porque pues afecta a las compañías, su reputación, afecta muchas veces pues contratar ingenieros para hacer la respuesta a incidentes, son servicios muy especializados también, muy costosos. Eh, Luego toca hacer todo el plan de mitigación de vulnerabilidades, entonces eso es muy dispendioso y a las compañías les cuesta atender un incidente de este tipo. ¿Vale? Permítame paso aquí.
Ahora vamos a ver cómo en cada una de estas fases podemos protegernos, qué podemos hacer nosotros para dificultarle la tarea a los atacantes y que en vez de 5 minutos que les tome esta tarea, les pueda tomar años y por lo tanto, pues eso desincentiva pues que los atacantes vean nuestra organización, nuestras compañías como un objetivo lucrativo, ¿no? Si ya él se va a tomar muchos años en poder comprometer una compañía, pues él va a preferir centrarse en otra compañía que sea mucho más fácil y más lucrativa para ellos. ¿Listo? Entonces, como hablábamos, la primera fase de todo ciberataque es el reconocimiento. Pues aquí nosotros a nivel de la compañía, ¿qué podemos hacer para protegernos? Uno, pues definiendo políticas, restricciones de la información, por ejemplo, que los empleados pueden publicar de la compañía. O sea, aquí normalmente le restringimos a los empleados o a los funcionarios que no publiquen información sensible de la compañía en sus redes sociales, en foros, en cualquier sitio que pueda llegar esa información a caer en manos de criminales que pues luego puedan tomar esa información para atacar a la compañía. ¿Listo? También podemos establecer controles perimetrales como firewall, DMZ, como estamos hablando que los servicios que tenemos expuestos hacia Internet son los más vulnerables o los más atacados por los criminales porque son los más fáciles a los que pueden llegar. Entonces, pues tenemos que tener controles muy básicos como firewall, si tenemos, por ejemplo, sitios web, aislarlos de nuestra red LAN a través de una DMZ, que no es más que tener un firewall hacia Internet y otro firewall entre esos servidores hacia nuestra infraestructura interna. También tenemos que tener monitoreado toda la información que se está filtrando. Posiblemente ustedes, muchas de sus compañías que sufrieron ataques cibernéticos, esa información que los criminales lograron acceder está publicada en la dark web, ¿no? La dark web es un lugar donde es el mercado negro, donde los criminales pueden vender esta información, donde publican esta información. Entonces es bien importante que las compañías puedan llegar a monitorear esta clase de temas para saber qué tipo de información está siendo vendida en esta clase de redes de las compañías. ¿Listo? También pues es bien importante que las compañías hagan ejercicios de simulación de esta clase de ataques mediante técnicas OSINT para poder identificar, por ejemplo, qué están viendo los atacantes cuando quieren buscar información de la compañía. Muchas veces no nos damos cuenta, las personas que administramos infraestructura no nos damos cuenta eh, de que tenemos información que no debería estar pública, como documentos que están indexados en motores de búsqueda, como correos corporativos, y esta clase de pruebas nos ayuda a identificar esas falencias de seguridad para poderlas corregir antes de que pues, seamos víctimas de un ciberataque. Entonces, este ejercicio es muy, muy importante y van a ver que se repite en cada una de las fases. Es una recomendación para poderse preparar contra cada una de estas fases de los ciberataques. Por último, pues en esta fase también bien importante es formación y concientización de empleados. Es importante que todas las compañías tengan un plan de capacitación de los empleados para que capacitarlos en esta clase de técnicas que están usando los criminales, en recomendaciones y prácticas de seguridad para que evitar pues que ellos puedan estar publicando o dando información a los atacantes que permitan pues surtir esta etapa de los ciberataques y por lo tanto pues que puedan avanzar rápidamente a la siguiente etapa. Listo. Entonces, luego de esto tenemos la etapa de preparación de los ciberataques, donde pues, el criminal prepara ya, por ejemplo, lanzar correos de phishing, elabora sus campañas. ¿Qué podemos hacer las compañías aquí para protegernos? Pues tener controles anti-malware, controles anti-spam, controles anti-phishing, tener estas plataformas de correo electrónico protegidas, por ejemplo, a nivel de servidores, pues estar parcheando las vulnerabilidades conocidas, actualizando los sistemas, estar revisando las configuraciones del firewall para evitar pues, que tengamos brechas de seguridad que puedan ser violadas por atacantes. Listo, luego de esto tenemos la formación y la concientización de empleados. Nuevamente aquí es importante pues capacitar, sobre todo en esta parte, al personal técnico, que en temas de ciberseguridad, que ellos sepan cuáles son las debilidades que pueden tener los sistemas y que se preparen obviamente y que eviten que pues, los sistemas tengan estas debilidades para que pues no seamos víctimas de ciberataques o incidentes de ciberseguridad.
Bueno, también nuevamente aquí las pruebas de ethical hacking son muy indispensables. Aquí pues hay que ver lo que hablamos en la etapa anterior, pero además de eso pues hay que hacer análisis de vulnerabilidades sobre la infraestructura. Esto hay que hacerlo de forma continua, por lo menos 2 veces por año, un análisis de vulnerabilidades que nos permita identificar cuándo hay debilidades en los sistemas que debamos corregir y que sean críticas para poder corregir y evitar que los atacantes las exploten. Y por último, pues hacer endurecimiento o lo que se conoce como hardening, que es tener buenas prácticas para la administración de la infraestructura tecnológica, que es parchar los sistemas, las aplicaciones, las librerías, actualizar el sistema, cerrar puertos, seguir lineamientos de prácticas seguras, eliminar servicios y aplicaciones que no sean necesarias y que puedan tener vulnerabilidades conocidas. Bueno, aquí hay muchos temas y pues lo importante es que a nivel de la organización, cada compañía eh, pues tenga en cuenta estas prácticas para que así pues los atacantes eh, se les dificulte mucho más avanzar en esa cadena de ataque. Listo. Luego tenemos la fase de entrega, donde los atacantes pues o explotan la vulnerabilidad o ya entregan las campañas de phishing, que viene por correo electrónico. Aquí, ¿qué podemos hacer? Nuevamente, tener controles en los servicios públicos, en los servicios, digamos, que están expuestos hacia Internet, como el correo electrónico, pues nuevamente un anti-spam, un anti-phishing. Todas estas tecnologías nos ayudan a que esa clase de ataque sea contenida y no llegue a los usuarios. ¿Listo? Pero pues de todas formas estos controles no son infalibles. Aquí, por ejemplo, también tenemos soluciones anti-malware. Estos controles no son infalibles, no dan una protección del 100%, por eso es que también es importante acompañar esto de políticas, acompañar esto de prácticas de seguridad como capacitar a los empleados, estar revisando los controles de red, estar revisando los controles de firewall, de implementar controles adicionales, por ejemplo, para las aplicaciones web que están expuestas hacia Internet, firewalls a nivel de aplicación, que sería el WAF, tener temas de segmentación de red, pues es una muy mala práctica que tengamos un solo segmento de red y que todos se vean con todos, porque ¿qué pasa si un cibercriminal tiene acceso a uno de los equipos? Pues que a partir de ahí puede llegar a ver todos los demás de la red. Entonces hay que segmentar la red, hay que hacer pruebas de ethical hacking para pues, identificar estas fallas de seguridad que podamos tener y podamos priorizarlas para corregirlas. Listo. Aquí también tenemos nuevamente el endurecimiento o hardening, que es configurar los servidores para evitar que tengan estas vulnerabilidades conocidas. Y por último, formación y concientización. Nuevamente, como ven, hay muchas cosas que se repiten precisamente porque cada una de estas prácticas nos va a ayudar a protegernos contra una o más de estas fases en las que los criminales buscan atacarnos. Bueno, y en la fase de aprovechamiento, donde el atacante pues ya logra acceder a credenciales de acceso, logra entrar a los sistemas. ¿Qué podemos hacer como empresa? Pues en primer lugar, hacer un plan de respuesta a incidentes, por más controles, por más seguridad que tengamos. No estamos exentos a que tengamos un incidente, que se materialice algún riesgo, por lo tanto tenemos que tener definido bien dentro de la organización estos planes de respuesta a incidentes para garantizar que en el momento que se llegue un incidente, pues sepamos cómo actuar de forma rápida e inmediata para contenerlo rápidamente y así evitar pues un impacto mayor. ¿Listo? También tenemos una práctica muy interesante a nivel de evitar esta clase de técnicas, es los honeypots o señuelos. Estos honeypots son herramientas que se instalan, que simulan ser un servidor, una aplicación web y que normalmente tienen muchas vulnerabilidades conocidas. De tal forma que cuando un atacante analice la red, pues va a encontrar estos señuelos y va a intentar atacarlos. ¿Esto para qué nos va a servir dentro de la organización? Para identificar contra qué tipo de enemigo nos estamos enfrentando, identificar cuando ya hay un compromiso de la red corporativa y poder empezar a tomar medidas, ¿no? Esto es básicamente para que los atacantes se centren en este objetivo y nos den alertas a nosotros cuando ya hay un compromiso y poder así, pues, elaborar ya un plan de respuesta a incidentes de forma inmediata para así contener el incidente y que no avance a mayores. Porque, ¿qué pasa? Digamos, cada vez que el atacante sortea una de estas fases de las que les estaba hablando, pues mayor impacto genera en la organización. Digamos, si por ejemplo tenemos un ataque en la fase
de reconocimiento, básicamente el impacto es cero en la organización. Pero ¿qué pasa si contenemos ya un ataque cuando el atacante logró su objetivo, logró robar datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores? Ahí ya es poco lo que se puede hacer, o logró instalar un ransomware, ahí ya es poco lo que se puede hacer. Entonces, entre más rápido logremos contener esta clase de ciberataques, menor va a ser la afectación a nivel de la compañía. Entonces, esto es supremamente importante. Aquí tenemos controles y herramientas como EDRs, XDRs, que nos van a ayudar en esta clase de fases a poder tomar medidas rápidas para contener el incidente. Listo. Nuevamente aquí también es formación y concientización de empleados. Es importante que los empleados sepan identificar cuando hay un incidente y lo reporten para que el área de tecnología o de seguridad pueda empezar a tomar acciones inmediatas y contener el incidente. Por último, pues recomendaciones muy comunes que ustedes ya deben conocer, pero pues que también ayudan a evitar que pues un atacante pueda aprovechar esa información que obtuvo de las fases anteriores y explotar, digamos, riesgos más altos dentro de la organización. Entonces tenemos el uso de múltiples factores de autenticación para acceder a los portales, a las aplicaciones, cifrar la información, sistemas de alertas. Aquí no lo puse, pero pues también es bien importante temas de backup. Y eso es básicamente lo más relevante para hacer, para evitar, digamos, la fase de aprovechamiento de los ciberataques. ¿Listo? Bueno, y por último tenemos la instalación, donde el atacante, pues, ya teniendo acceso a la infraestructura, instala ransomware o extrae informaciones, instala herramientas, hace escalamiento de privilegios, todos estos temas. A nivel interno, ¿qué podemos hacer para contenerlo? Pues uno, la formación y concientización de empleados, que los empleados sepan cuándo identificar cuando hay un incidente de este tipo, para que nuevamente expulsar al atacante y que no pueda seguir avanzando en las siguientes fases de estos ciberataques. Hacer pruebas de ethical hacking. Estas pruebas de ethical hacking, al ser una simulación de lo que hacen los atacantes, se usan técnicas, las mismas técnicas que un ciberataque real. Entonces, pues nos permite tener una visión muy clara de cómo sería un ciberataque y qué podemos hacer a nivel interno de la organización para contener, digamos, esta clase de ciberataques. Cómo nos preparamos, qué vulnerabilidades, por ejemplo, conocidas tenemos, críticas que hay que parchear para evitar que los atacantes las exploten. Luego, pues, cómo identificamos un ciberataque. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes puede que se den cuenta que es importante detectar cuando hay un escaneo de puertos, que es una de las fases que usan los atacantes una vez logran comprometer la red interna. Escanean los puertos de todas las IPs y aquí pues hay herramientas que nos van a ayudar mucho a eso. Tenemos el SOAR, que es un servicio de orquestación que nos va a permitir monitorear los servidores para detectar esta clase de temas. También tenemos IDS, IPS, que son controles que nos permitan monitorear y generar alertas automáticas, o en el caso del IPS, configurar protecciones automáticas. Por ejemplo, si hay un escaneo de puertos desde una dirección IP, bloquee esa dirección IP para que esa dirección IP no tenga acceso más a la red. Entonces nos permite ejecutar acciones automáticas que nos va a ayudar a protegerlos. ¿Listo? Por último tenemos las herramientas de gestión de incidentes, EDR, XDR, MDR. Aquí nuevamente son de vital importancia estas herramientas para que ustedes puedan, en caso de que suceda un incidente, ver todo lo que está pasando, entender dónde está el ciberatacante y tomar medidas también como para poder expulsarlo y tomar el control nuevamente de la organización. Aquí pues tenemos unos controles mucho más avanzados, tenemos la identificación de amenazas y cacería de amenazas. Esto pues es una metodología que se está integrando en empresas muy grandes, en empresas del sector financiero, donde todo el tiempo dan por hecho que están comprometidas su red o sus activos de información y están todo el tiempo buscando posibles amenazas que están ya a nivel interno. Entonces hacen una búsqueda activa de estas posibles amenazas y de tal forma que muchas veces las identifican y las pueden expulsar en un momento oportuno antes de que el atacante logre controlar sistemas críticos de la compañía. Bueno, también tenemos el control anti-malware, pues esto es un control básico que aquí también nos va a ayudar porque muchas veces también nos va a generar identificación de cuando hay un ataque cibernético. Por ejemplo, se detecta que hay una amenaza afectando varios equipos de la organización.
que están dentro de la red corporativa. Esto pues es un indicador clave de que pues ya tuvimos un compromiso y de que hay que actuar de forma inmediata. Entonces, esos controles son básicos, indispensables para poder estar preparados contra estas fases de los ataques. Bueno, digamos, aquí también una de las fases de los ciberataques es el comando control, donde el atacante pues toma el control de algún servicio, de algún servidor y ya lo toma el control de tal forma que él tiene acceso a todo este servidor, puede mandarle comandos desde un servidor centralizado que tiene el atacante, normalmente los ponen en la nube para que no sean rastreables y desde ahí mandan instrucciones a los dispositivos que ya tomaron el control para ejecutar acciones más avanzadas. Contra esta fase, pues es bien importante pues tener ya esto es una fase bastante avanzada, por lo tanto aquí ya necesitamos un control anti-malware avanzado, no con, por ejemplo, detección de firmas, aquí ya necesitamos cosas que integren, por ejemplo, inteligencia artificial, tener temas de XDR, que nos va a permitir tener visibilidad no solamente a nivel de endpoint, sino también a nivel de red corporativa y mapear todo esto de forma inteligente para poder detectar esta clase de ataques que ya son mucho más avanzados. Obviamente estar nuevamente identificando y cazando amenazas. Aquí también una herramienta bien útil son los indicadores de compromiso o IOCs, que básicamente son basados en estas mismas fases de todas las fases que identifican un ciberataque. Dentro de los IOCs definimos cuáles son estas fases, de tal forma que si él detecta esta clase de comportamientos, va a saber que hay una amenaza o hay un incidente real que ya está sucediendo dentro de la organización y de tal forma que nos va a generar las alertas para que nosotros podamos tomar acciones rápidas y poder contener la amenaza. Listo, aquí también tenemos pruebas de penetración recurrentes, como esto pues ya son amenazas mucho más avanzadas. Aquí ya no nos sirve hacer unas pruebas de penetración una sola vez cada 2 años, cada 3 años, no. Para poder estar preparados contra esta clase de amenazas necesitamos hacer pruebas de penetración por lo menos 1 o 2 veces por año. Si no se puede a toda la infraestructura, al menos a los activos críticos de la compañía, para evitar obviamente que estos tengan debilidades que puedan ser explotadas por atacantes. También tenemos el análisis de vulnerabilidades continuo, también es una medida adicional. El análisis de vulnerabilidades pues, nos dice cuáles son las vulnerabilidades conocidas que tiene la infraestructura de nosotros, que son muchas veces los riesgos que más fácil pueden explotar los atacantes. Por lo tanto, pues esto hay que estarlo monitoreando. Ahí sí ya no vale hacerlo una vez al año, una vez cada 2 meses, sino la idea es hacerlo acá de forma continua. Hay herramientas que nos permiten hacer análisis de vulnerabilidades y gestión de vulnerabilidades de forma diaria, semanal, mensual, pero como recomendación aquí es hacer al menos un análisis de vulnerabilidad mensual de la infraestructura para saber qué riesgos tiene y corregirlos obviamente antes de que un ataque se materialice en la organización. ¿Listo? Obviamente establecer aquí ya es requerido establecer un equipo de respuesta a incidentes en la compañía. Entonces necesitamos tener un equipo que se encargue de recopilar la información, de analizar si se trata de un incidente y de escalar a las áreas que corresponde hacer una mitigación de este incidente. Bueno, y en la fase de acciones, donde el atacante ya toma el control y ya ejecuta todo lo que debe hacer dentro de la compañía, aquí es importante pues tener en cuenta ciertos controles. Aquí, si el atacante ya logró llegar hasta esta fase, muchas veces el único respaldo que tenemos son los backups. Entonces, aquí en esta fase es indispensable los backups. Hay unos controles que son indispensables sin importar el tamaño de la organización. Tenemos el antivirus, el backup, el firewall. Esos controles, todas las organizaciones, no importa qué tan pequeñas sean, deben tenerlos para, pues, al menos estar protegidos contra la mayoría de los ataques. Y a medida que la organización va avanzando, pues tiene más información crítica, más usuarios. Es importante que vayamos avanzando y tengamos esta clase de temas como backups remotos, ya no hacer backups en sitio, porque pues ya está demostrado que si un ransomware llega a la red, pues va a afectar todo lo que está en la red. Entonces tenemos que tener backups fuera, ojalá remotos. Hoy en día hay muchas soluciones de backup en nube que también nos van a ayudar a tener estas protecciones adicionales. Nuevamente, protecciones especializadas contra malware, ransomware, spyware. Aquí no vale tener un software antivirus gratuito. Estas soluciones no nos van a dar visibilidad. Por ejemplo, una característica indispensable que tener cualquier solución antivirus que ustedes contraten es que
tenga una consola centralizada donde uno pueda ver qué está pasando en toda la organización, porque pues de nada nos sirve tener un antivirus local que le reporta a los usuarios, pero no le reporta al área de tecnología cuando algo está pasando. Entonces, eso es indispensable para cualquier organización también. También a nivel de cifrado de datos, pues tenemos herramientas que nos permiten proteger la información en las comunicaciones, pero también cuando la almacenamos, de tal forma que si un atacante logra acceder a la información, pues no la pueda visualizar, porque pues la información está cifrada o protegida. Tenemos controles de monitoreo de red, que nos van a permitir identificar pues también si algo está pasando a nivel de la red, si no está, nos permite identificar, por ejemplo, si un atacante compromete un equipo y a través de este equipo está logrando, intentando acceder a otros equipos de la red, pues toca tener herramientas que nos permitan monitorear esto. Tenemos también controles de DLP o de prevención de pérdida de datos, que son controles donde uno puede establecer qué tipo de información pueden sacar los usuarios, qué tipo de información, por ejemplo, una vez un empleado deja la compañía, qué información queda en los equipos. Aquí normalmente los controles de DLP también tienen herramientas de borrado seguro de información, y todo esto nos va a permitir pues también reducir muchísimo la probabilidad de que se nos materialicen esta clase de ataques. ¿Listo? También tenemos aquí ya la cacería de amenazas o threat hunting, pero ya automatizada. Hay herramientas también que pueden hacer esta tarea de forma automatizada y que todo el tiempo están buscando esta clase de amenazas en la red corporativa y que ustedes pueden hacer uso para protegerse. Aquí quiero hacer como un paréntesis. Seguramente ustedes están escuchando que yo estoy hablando muchos controles de seguridad. No es que yo les esté diciendo que tienen que adquirirlos todos. Yo sé que esto no aplica para todas las compañías, pero lo que les decía, lo importante es tener un modelo de madurez a nivel de seguridad de la información, es decir, arrancar de lo básico, que son los controles que les decía, backups, firewall, antivirus, y a partir de ahí, a medida que la compañía vaya creciendo, ir madurando esos modelos de seguridad, ir adquiriendo, por ejemplo, monitoreo de red, XDR, MDR, una tercera fase sería pues ya herramientas de cacería de amenazas, cacería de amenazas automática, implementar un equipo de respuesta a incidentes, todo esto, pues la idea es que ustedes vean todo esto como un camino a ir siguiendo dentro de la organización para poder seguirse protegiendo contra cualquier tipo de amenaza. Listo. Entonces, aquí ya les quiero hablar un poco de las pruebas de ethical hacking. Básicamente en todas las fases nos van a ayudar las pruebas de ethical hacking. Las pruebas de ethical hacking pues, son una simulación de un ciberataque. Las pruebas de ethical hacking se pueden hacer a nivel de infraestructura, se pueden hacer a nivel de aplicaciones, de APIs, a nivel de red. Entonces, es importante que ustedes a nivel interno implementen pruebas de ethical hacking. Estos servicios normalmente son muy especializados y costosos, pero hemos estado trabajando en la compañía para llegar a ofrecer esto de una forma asequible a cualquier compañía, porque es un control o es una medida de protección o que nos va a ayudar a protegernos indispensable para cualquier compañía. ¿Listo? Aquí en las pruebas de ethical hacking, las fases son muy similares a las que tiene un ataque real. Tenemos una fase de reconocimiento, tenemos una fase de análisis de vulnerabilidades donde ejecutamos herramientas automáticas sobre la infraestructura. También hacemos unas revisiones manuales para detectar, por ejemplo, vulnerabilidades que no sean conocidas o vulnerabilidades que dependen mucho del modelo de negocio o a la operación de cada negocio. Entonces, aquí tenemos ingenieros expertos que están revisando esas vulnerabilidades de las compañías con el fin de identificar si son explotables esas vulnerabilidades. ¿Para qué? Para saber qué impacto tendrían dentro de la organización que un atacante explote esas vulnerabilidades. Eso es bien importante porque normalmente le dice a la gerencia en qué hay que priorizar esfuerzos para corregir, obviamente lo más urgente o lo más crítico de primeras, y al final de estas pruebas se genera un informe que consta de dos partes, un informe ejecutivo que va orientado a la alta gerencia para que la alta gerencia sepa cuáles fueron los resultados de la prueba y cuál es el estado de seguridad, porque pues las pruebas de ethical hacking también son como una valoración de la seguridad de las compañías. Por lo tanto, pues ahí les dice cuál es el estado de seguridad, pero también les va a ayudar a las áreas de tecnología porque les va a decir a la gerencia dónde hay que invertir recursos. Entonces, aquí la gerencia va a ver la necesidad de implementar controles adicionales y suelen dar, después del resultado de estas pruebas, presupuesto al área de seguridad o al área de tecnología para invertirle a, pues a los controles y a las medidas de seguridad internas de la compañía para así
proteger lo que se identificaron durante estas pruebas. ¿Listo? Bueno, hay muchos beneficios de la implementación de esta clase de pruebas. Uno, tenemos pues que estamos identificando de forma proactiva las vulnerabilidades, ya no estamos identificando las vulnerabilidades después de un incidente, sino antes de que haya un incidente, por lo tanto vamos a poder tomar medidas que nos van a ayudar a protegernos y a los activos de información. ¿Listo? También esta clase de pruebas son una auditoría para ver si los controles están siendo eficientes, si las medidas o las soluciones que ustedes tienen contratadas de ciberseguridad están siendo eficientes y son suficientes para contener pues esta clase de ataques. O bueno, que puedan identificar esta clase de técnicas que están usando los criminales y puedan evitar que obviamente un atacante pueda seguir avanzando en cada una de estas fases. También hay unos beneficios a nivel de cumplimiento normativo, pues si ustedes están certificados en la ISO 27001, que es implementar el sistema de gestión de seguridad en las organizaciones, seguramente ya tienen implementadas pruebas de ethical hacking, porque son requisitos. Tenemos muchos clientes que le venden a bancos soluciones, aplicaciones, y obviamente estos bancos regulan que sus proveedores tengan estas medidas de seguridad. Entonces, a ustedes les va a ayudar para que muestren una debida diligencia frente a la ciberseguridad a sus clientes y a terceros que pues los están vigilando. Listo. También este ejercicio es muy, muy importante y genera un beneficio indispensable en esas organizaciones, es que les enseña a cómo identificar y a prepararse frente a los ciberataques. Entonces, son muchos beneficios muy útiles. Como les decía, esto es un control indispensable que toda compañía, sin importar el tamaño, debería tener, porque les va a permitir saber dónde es que están sus riesgos, dónde están sus debilidades y si los controles están siendo eficientes dentro de la compañía. ¿Listo? Aquí les quiero compartir un demo. Este demo nos muestra, espérame un segundito. Sí, este demo nos muestra cómo un ciberatacante, por ejemplo, puede lanzar una campaña de phishing a través de una herramienta como GoPhish. GoPhish es una de esas herramientas de código abierto que le permiten lanzar campañas de phishing. Entonces, nosotros, por ejemplo, usamos esta y muchas otras herramientas cuando hacemos pruebas de simulación, como pruebas de simulación de phishing, para que nuestros clientes puedan verlas y puedan estar protegidos contra esta clase de técnicas. Entonces, voy a darle play acá al video y les voy explicando qué está pasando. Listo. Aquí, pues, el atacante tiene acceso a una cantidad importante de plantillas. Estas plantillas son como la estructura del correo. Ay, qué pena, un segundito que se me movió el video. Ya. Entonces, aquí el atacante puede tener acceso a plantillas. Normalmente estas plantillas tienen las técnicas que más usan los criminales, como por ejemplo una plantilla de DocuSign. Le llega al empleado o a la persona de la compañía un documento para firmar, pero este documento no es un correo legítimo, sino es un correo de suplantación de identidad. Y si los empleados, por ejemplo, le dan clic, los va a llevar a este portal donde les va a pedir credenciales de acceso. Si el empleado, por ejemplo, digita sus credenciales de acceso, pues ya el atacante logra acceder a esas credenciales y puede entrar a los portales corporativos, VPNs, aplicaciones web, a la infraestructura interna de la compañía. Entonces, como ven, estas herramientas son muy fáciles de hacer. El atacante puede, por ejemplo, crear una campaña y la programa en el tiempo para que se lance en un determinado momento del tiempo, de tal forma que este correo no le va a llegar a una persona, sino a muchas personas de la compañía. Como lo están viendo aquí en pantalla, al empleado le llega este correo. Si no se da cuenta, por ejemplo, que es un correo de suplantación y accede al correo electrónico, pues va a ingresar datos y va a ser muy peligroso para la compañía. Como ven, esta clase de ataques son muy fáciles de hacer. Estos ataques normalmente duran menos de 20 minutos y tienen un impacto muy grande dentro de las organizaciones. Y esto es una de las cosas que nosotros hacemos dentro de los ejercicios de simulación con las pruebas de ethical hacking, y que a ustedes les va a permitir saber dónde están sus fallas de seguridad y dónde hay que implementar medidas o controles adicionales. ¿Listo? Aquí, como ven, esta plataforma les dice al atacante cuáles correos fueron enviados, cuáles correos fueron abiertos, quiénes dieron acceso al clic a los enlaces que venían adjuntos al correo electrónico, descargaron los archivos, y por último, quién envió datos.
Listo. Inclusive uno puede tener una medida adicional dentro de las empresas si el empleado reportó ese correo como malicioso. Entonces, esta clase de simulaciones son muy útiles a la compañía porque les permite, por ejemplo, ver cuál es el estado de capacitación de los empleados y si los empleados de pronto no están bien capacitados y necesitan tomar medidas adicionales para protegerse, medidas como capacitarlos de forma continua, hacer una capacitación específica frente a estos temas para que los empleados sepan identificarlo y no vuelvan a caer en estos, pues, clase de técnicas que usan los criminales. Listo. Hasta aquí viene la presentación del día de hoy. No sé si, creo que vamos a tener un espacio de preguntas para que todos los que tengan alguna duda puedan resolverlas. Efectivamente, muy buenos días para todos. Gracias, David. Muy buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Sander Juela, soy coordinadora comercial. Es un placer contar con asistencia a este webinar. A partir de este momento recibiremos sus inquietudes. Pueden, por favor, levantar la mano. Les iremos dando participación en el orden que se vayan presentando. Seguramente no alcanzaremos a atender todas sus preguntas, así que dejaremos también en el chat un link para aquellas que queden sin responder y si así lo requieren, pues diligenciarían ese formulario. Si también desean alguna información adicional o alguna asesoría de nuestra parte, pueden diligenciarlo. Todas las preguntas son bienvenidas. También vamos a tener habilitado el chat, ¿no, Sandia? Para que las personas... Sí, efectivamente, en el chat también podemos recibir las preguntas que ustedes tengan. Perfecto, gracias. Ingeniero Ferney, muy buenos días, bienvenido. Siga con su pregunta. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Primero agradecerles por la charla. Esto es de verdad muy importante para todos nosotros. Nos gustaría de verdad que la siguieran haciendo, que nos siguieran invitando, porque es un tema muy delicado. Y a propósito me llamó la atención al comienzo que David nos decía que el jefe, una persona del jefe decía que solo hay dos empresas, las que han hackeado y las que van a hackear. Bueno, desafortunadamente esta es una realidad con la que tenemos que convivir, pero sí me gustaría como saber, en el caso que una empresa sea hackeada con ransomware o con cualquier tipo de virus, como que qué es lo primero que uno debe hacer, cómo aislar el problema, cómo evitar que se expanda. Yo vi que lo tocaste en la intervención, pero no sé si haya como un manual, como algo que uno pudiera hacer para evitar que sea pues demasiado grave el caso de un ataque. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, hay metodologías. Está la norma NIST, que por ejemplo es la norma que siguen las entidades gubernamentales de los Estados Unidos. Siguen la NIST 800, que establece también un plan de respuesta a incidentes. Este plan de respuesta a incidentes consta de varias fases que se deben llevar en orden. Entonces, por ejemplo, la fase principal que hay que realizar para evitar estos incidentes, pues es una fase de preparación, donde la empresa pues se prepara, hace pruebas de ethical hacking, identifica cuáles son sus fallas de seguridad para así corregirlas. Luego hay una fase ya cuando sucede el incidente. La primera fase es una fase de contención. Esa fase de contención es donde intentamos contener el incidente. Si hay un ransomware que detectamos, pues la idea es aislar estos dispositivos que están siendo víctimas de ransomware. Entonces, la primera fase es contener. Ahí todos los esfuerzos deben ir encaminados en contener el incidente, o sea, que no siga avanzando el incidente. Entonces, luego, cuando logramos contener el incidente, pues la siguiente fase es erradicación. Aquí buscamos erradicar el malware, muchas veces pues toca formatear equipos, pero ya los tenemos aislados. Entonces, empezamos a erradicar el malware. Suele ser también indispensable aquí, pues, instalar un antivirus que identifique este malware y que logre, digamos, erradicarlo por completo, y eso hay que hacerlo en cada uno de los equipos que se involucró dentro del ataque. Luego, la tercera fase es la fase de recuperación. Aquí, pues, ya erradicamos el malware, la idea es recuperar la información. Aquí, pues, formateamos, volvemos a instalar los servidores, o en caso de que tengamos backup, restablecer los backups de la información ya una vez se sorteó pues las fases iniciales de la respuesta a incidentes. Por último, pues hay una fase de post-incidente donde pues la idea es analizar y reflexionar qué fue lo que pasó,
cuáles fueron las fallas de seguridad y qué medidas adicionales hay que tomar para que esto no vuelva a suceder. Entonces, esta sería como la metodología que nosotros inclusive usamos a nivel interno de la compañía y con la que ayudamos muchas veces a los clientes. Y pues es una metodología más que probada. Gracias, David. Gracias, ingeniero, por su participación. Ingeniero Anderson, bienvenido. Muy buenos días. Siga con su pregunta, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, retomando el tema que tocaba Ferney, pues es muy importante estos espacios, el tema de conocer y de entre empresas apoyarnos cuando uno tiene temas de ciberataque y demás, pues es muy importante. Afortunadamente por el lado de CyberSafe hemos tenido pues un acompañamiento muy grande en ese proceso. Nosotros fuimos víctimas del tema de ransomware. Del tema que tú tocas, Ferney, algo que decía David, dentro de esa metodología hay algo muy importante que nosotros aplicamos y es el tema de bloquear a nivel de firewall las comunicaciones tanto de entrada como de salida de los países que no tengan nada que ver con nuestra organización. Es decir, tú sabes que los ataques vienen de Corea, Rusia, bueno, China, todo ese tipo de cosas. Nosotros implementamos un bloqueo a nivel de países que no deberían tener comunicación con nuestra plataforma y adicional a esto únicamente permitimos comunicación hacia temas de Office 365 y sitios que tengamos publicados. Mi pregunta, Ivy, va orientada más acerca de la infraestructura que yo tengo dentro de mi organización que no tiene soporte, que ya no tiene parches de seguridad, que ya no tiene ningún, digamos que el end of life ya finalizó, ya no tenemos ningún tipo de acompañamiento de ninguna marca. La pregunta de Ivy es, ¿cuál es la solución más óptima que a mí me permitiría mitigar riesgos para esa infraestructura que tengo, que por mi lado es core y adicional a eso, pues ya no tiene ningún tipo de soporte? Digamos, para responder tu duda, depende mucho del caso, hay muchos controles y muchas medidas que se pueden tomar, pero pues la principal es aislar esos equipos, tratarlos como si fueran equipos peligrosos. Ahí es indispensable, pues, mencionando un control que ya mencionamos en la charla, la DMZ. La DMZ pues es una protección de los equipos hacia Internet, pero también de esos equipos que son peligrosos hacia la red interna. Aquí y sería importante como aislar esos equipos y poner un firewall entre esos equipos y los demás equipos que necesitamos proteger, porque pues al ser equipos que son más susceptibles a ataques, porque tienen vulnerabilidades conocidas que ya no se pueden parchear y demás, es indispensable hacer eso. ¿Listo? A nivel de red se pueden hacer muchas cosas, también como monitorear esos equipos, se pueden establecer indicadores de compromiso que nos indiquen cuándo esos equipos son comprometidos, pero aquí yo creo que la forma más sencilla es aislar a nivel de red y monitorear a nivel de red de esos equipos para identificar cuándo están comprometidos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos al ingeniero de Unión Vial del Sur, ingeniero Richard, creo que es el ingeniero Richard, bienvenido. Puede hacer su consulta, ingeniero. Hola, buenos días. Buenos días, ingeniero, siga. Bueno, sí hemos visto que podemos tener toda la seguridad de implementar todos los firewall. Y mi pregunta es, a ver si ustedes en algún momento tienen la posibilidad de compartirnos campañas de concienciación del usuario, porque finalmente el usuario es el que nos abre las puertas y podemos tener toda la seguridad a nivel interna y externa, pero si el usuario lleva su equipo a la casa y desde su casa se conecta a una red, ya llega con el dispositivo, en este caso puede ser con algún sniffer, con algún malware ya instalado y automáticamente pues nos infecta dentro de la empresa y es un usuario interno. Entonces, es muy esencial la concienciación del usuario como tal. Aparte de los controles, creería yo que es uno de los controles más importantes. Y la idea sería como que nos compartan como las páginas o los links que tú decías de
de las verificaciones y si tienen algún tipo de videos, de presentaciones en las que pues podamos decirle al usuario qué no debe hacer, porque finalmente en el afán del usuario responder sus correos, de mirar que le llegó un link, todo lo que hacen en las campañas de phishing, pues finalmente es desde adentro que tenemos como decir el enemigo, ¿no? Entonces, por desconocimiento, porque se apresura, porque no hay tiempo para enviarle a la persona de sistemas y que revise y que verifique, porque el mensaje dice urgente. Entonces, a mí me parece que es muy importante como las capacitaciones y si desde el área de CyberSafe tienen como ese entorno, pues sería ideal. Sí, claro que sí. Nosotros, muchos de nuestros clientes, pues les ayudamos con ese tema. Nosotros tenemos planes de capacitación en la que les estamos capacitando a los empleados mediante charlas, mediante correo electrónico, con mensajes, infografías en las que pues, les vamos enseñando todo ese tipo de temas. Entonces, la respuesta es sí podemos ayudarte. Digamos, no conozco un material, un lugar en línea que te dé esas facilidades, pero pues nosotros podemos ayudarte con la compañía porque tenemos esos servicios específicamente para ayudar a nuestros clientes a capacitar a sus empleados. De todos modos, y complementando un poco lo que nos dice David, ingeniero, pues nuestra área comercial va a estar muy atento de cada uno de los asistentes a esta reunión. Para ampliar información en referencia, pues sabemos que todo lo que trató David en esta reunión es un mundo tecnológico que embarca diferentes servicios, soluciones, proyectos, y la idea es que pues este tema más personalizado se realice con cada uno de nuestros especialistas comerciales. Así que tengan la garantía que vamos a estar para ustedes con todo nuestro equipo de trabajo a disposición para darles esa asesoría necesaria. Gracias, Yarles. Sí, vamos. Gracias, ingeniero Richard, por su participación. Vamos con las últimas dos preguntas, el ingeniero Jaime y el ingeniero Mauricio. Ingeniero Jaime, bienvenido. Puede hacer su pregunta. Le escuchamos, ingeniero Jaime. Creo que tiene el micrófono en silencio. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Jaime, Clínica Primavera de Villavicencio. Lo que pasa es que en los temas de seguridad, pues antes la información crítica y los componentes críticos los teníamos al interior de las instituciones, pero digamos que ahorita nosotros, digamos, todo lo tenemos como software, como servicio. Entonces, historia clínica electrónica, entonces tenemos un proveedor y nuestra información pues reposa o en AWS o en Azure, pues está por fuera de la institución. Lo mismo con la información administrativa y financiera, ya son otros proveedores también como software, como servicio, y la documentación, por ejemplo, de nuestros usuarios, pues reposan o en el OneDrive o en el SharePoint de la suite de Office 365 que tenemos. Entonces, digamos que la información crítica institucional ya se encuentra por fuera. ¿Cómo se hace entonces ahora para dimensionar los temas de hacking ético? Porque pues vos vas y me evalúas mi infraestructura, pero realmente mi información crítica está por fuera. ¿Cómo se plantea ese alcance para validar si con nuestros operadores existen también vulnerabilidades que obviamente la remediación pues no estaría en manos de nosotros, sino a través de los pactos contractuales que se hacen? Sí, correcto. Ahí tocas un punto bien indispensable. Las pruebas de ethical hacking también, o sea, no son enfocadas solamente a red interna, también auditamos servicios de nube, también auditamos inclusive muchas veces la cadena de suministros de ustedes. Si ustedes tienen una aplicación con un tercero, se les suele pedir dentro del contrato que nos deje hacer pruebas porque pues es una forma en que nosotros podemos auditar, que todos ustedes pueden auditar a que sus proveedores sí están tomando las medidas necesarias. Y es responsabilidad de ustedes hacerlo porque no podemos confiar plenamente. Digamos, con nuestros clientes hacemos normalmente esta clase de auditorías a su infraestructura de nube y normalmente lo que más encontramos son fallas de seguridad en las configuraciones. Recordemos que todos los servicios de nube, la responsabilidad es compartida. El proveedor de nube se responsabiliza por los temas de infraestructura
pero el tema de configuraciones y demás recae sobre las empresas que contratan esos servicios. Entonces, muchas veces encontramos que las fallas de seguridad están en esas configuraciones y es bien importante por eso hacer esta clase de pruebas de forma continua. De acuerdo, muchas gracias. Vale. Gracias, ingeniero. Y por último, ingeniero Mauricio Gómez, bienvenido. Puede hacer su consulta. Sí, buenos días. Muy buenos días, ingeniero. ¿Le escuchamos? Muchas gracias. Primero que todo, tengo dos preguntas. La primera, sobre el tema de inteligencia artificial, que ya hay tantas herramientas, tantas vulnerabilidades, mejor dicho, ¿cuáles son las herramientas que tienen para poder tenerla manejable, pues que la inteligencia artificial no se vea vulnerable hacia la empresa, porque los usuarios están utilizando diferentes links de acceso como ChatGPT, bueno, o algunos accesos donde utilizan este tipo de herramientas para poder agilizar o automatizar procesos. Y la segunda pregunta es, si ya una información ha sido secuestrada y se está pidiendo rescate, ya es una extorsión cibernética, ¿hay manera de hacer recuperación de ese 50% que se ha robado la información y que está encriptada? Muchas gracias. Listo. Bueno, en la primera pregunta mencionabas el tema de inteligencia artificial. Eso es un tema que está en auge. Ya hay modelos para hacer pruebas de ethical hacking sobre inteligencia artificial. Es importante que ustedes estén haciendo nuevamente auditorías sobre estos temas para identificar si pueden haber fugas de información. Obviamente esto debe ir acompañado también con políticas, con lo que hemos hablado, políticas. Ustedes a nivel interno deben decir qué está permitido y qué no está permitido, porque muchas de estas aplicaciones pueden estar filtrando información hacia Internet. ¿Cuál es la forma de saberlos? Porque es que hay muchas aplicaciones, muchas herramientas. Es pues conducir esta clase de auditorías de pruebas de ethical hacking o de pruebas de penetración para que ustedes sepan si puede haber algún riesgo y puedan tomar medidas rápidas frente a ese tema. Y la segunda pregunta que me mencionabas, frente a si ya hay una extorsión, ¿se puede recuperar la información? Bueno, en el 99% de los casos, no inmediatamente, o sea, digamos, las técnicas que están usando los criminales hoy en día son muy avanzadas, usan criptografía avanzada que es teóricamente irrompible en este momento, pero pues han habido casos donde muchas veces se liberan las claves con las que se puedan descifrar la información, pero eso suele pasar meses después de que la información fue comprometida. Entonces, la mejor protección contra un ransomware es el backup remoto para que ustedes puedan recuperar la información. Realmente muy pocos casos son los que se puede recuperar la información rápidamente, porque ya los atacantes tienen conocimiento de seguridad y protegen sus aplicaciones frente a fallas que muchas veces no permiten poder recuperar la información, a menos de que se tengan copias de seguridad. Aquí la importancia de hablar de prevención y no de reparación, ¿no, David? Normalmente, y eso es lo que pasa en muchas empresas, que no tienen la conciencia del riesgo. Nosotros hoy en día, y como expertos en ciberseguridad, conocemos cualquier cantidad de compañías que han llegado a nosotros precisamente por la causa y efecto, después del problema, después de la complicación. Aquí es muy importante concientizar empresas porque aun cuando pensemos que somos pequeños, medianos o grandes frente al mercado y por el sector, por el tamaño, por cualquier otra situación, no estamos vulnerables, pues esto es una gran mentira porque finalmente todas las compañías están en riesgos. Desde una empresa que tenga mínimo 5 equipos en adelante, ya debe contar con una suite de protección, tener todas las alternativas de seguridad informática para evitar un ataque de hackers o de malware informático que puede poner en riesgo el activo valioso de las empresas, que es la información. Entonces, pues no, muy valiosas las preguntas. Con esta pregunta cerramos nuestro ciclo ya y nuestra reunión. Sé que de pronto hay muchos ingenieros que todavía tienen inquietudes o dudas, no nos da de pronto más el espacio, sin embargo, les agradecemos muchísimo que nos puedan apoyar enviándonos sus preguntas al correo electrónico, si gustan dejárnoslas en el chat. De verdad nos vamos a encargar de hacerles llegar las respuestas oportunas para que no quede allí nada pendiente.
Agradecemos muchísimo el espacio. Sandia, te dejo entonces para que podamos finalizar. Gracias. Yo quería tomarles solo un minutico más porque no quiero, sé que ya íbamos a terminar, Yarly, excúsame, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de escuchar al ingeniero Javier brevemente. Ingeniero Javier, bienvenido rápidamente, pues para que nos haga su pregunta, para que participe y ya haríamos fin a la reunión porque estamos un poquito pasados de tiempo. Pero gracias, ingeniero. Ingeniero Javier, ¿le escuchamos? Muchas gracias, Sandia, muchas gracias a esa oportunidad de participar en este webinar que ofrecieron ustedes en CyberSafe. Pues digamos que yo quisiera como tratar de redondear una pregunta y es, obviamente nosotros estamos extendiendo nuestros perímetros con todo lo que son servicios web, llámense en Google, llámense en Azure, llámense cualquiera de los N.000 proveedores. Pero normalmente digamos que siempre en la cadena del ataque, casi un 60-70% arranca desde a través de un phishing, porque le incautan de alguna manera usuarios y contraseñas a los usuarios. Nosotros hacemos procesos de capacitación muy probablemente trimestrales, es lo que más hacemos. Podemos hacer ejercicios de ingeniería social, una herramienta como la que nos estuvo mostrando Davis de phishing, de simular los phishing, pues eso ayuda a tratar de hacerlo. Sin embargo, digamos que la rotación de personal, las mismas afanes del día a día hacen que los usuarios sigan siendo incautos en caer en esa clase de invitaciones o de afanes para que entreguen usuarios y contraseñas. A nivel de inteligencia artificial, a nivel de las capas de antivirus, de EDR o de los mismos firewall, ya hay alguna clase de trabajos para tratar de reducir que los reenvíen a sitios donde les van a pedir usuarios y contraseñas. ¿Hay algún componente que ya se está trabajando en ese tema? ¿O definitivamente todavía tenemos que seguir trabajando, concientizando al usuario y haciendo la ingeniería social para que aprenda? Sí, hay muchas herramientas ya avanzadas de protección de correo electrónico que hacen esos temas de identificación de ingeniería social en los correos electrónicos. Es importante pues no solamente confiar en los controles, por lo que decía, los controles no son infalibles al 100%, sí ayudan a que en un porcentaje muy grande pues no lleguen a los buzones, pero pues ese porcentaje pequeño de correos que pueden pasar los controles, de todas formas hay que capacitar a los empleados y ahí hay un control adicional que ustedes pueden implementar que también usa inteligencia artificial, que son las pruebas de phishing automatizadas, ya no manuales por un ingeniero que está haciendo, sino una inteligencia artificial que va revisando los correos electrónicos que están compartiendo los usuarios y crea campañas, por ejemplo, una vez a la semana, está capacitando al empleado mucho más constantemente, de tal forma que el empleado tiene que estar alerta todo el tiempo de todos los correos y eso sabemos pues que ayuda a muchas compañías, sobre todo que su comunicación principal es por correo electrónico, a reducir esta clase de incidentes por temas de phishing. Entonces, hay muchas herramientas, obviamente son controles avanzados, son controles que tienen costos adicionales, costos altos, pero sí hay herramientas y hay controles que les ayudan a protegerse en ese aspecto. Si ya pasaron por la fase de capacitación los empleados y no tienen ya las respuestas que necesitan, yo les recomendaría hacer pruebas de phishing automatizadas. Ok, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, David. Bueno, damos por terminado este espacio. De antemano, mil gracias por su asistencia. Estaremos atentos a todos sus requerimientos en el link que compartimos. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado y de gran beneficio. Mil gracias y un feliz día para todos. Feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día.